Bienvenidos al 10º episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. El día de hoy hablaremos sobre un evento que marcó la historia de México para siempre, una serie de sucesos que marcaron el rumbo político y social de nuestro país. Estamos hablando de la independencia de México, la cual estuvo caracterizada por contar con muchas figuras pertenecientes al ejército insurgente. Estas personas fueron la raíz principal del movimiento armado independentista, pero lo que muchos no saben es que ellos tenían algunas diferencias sobre lo que el pueblo mexicano necesitaba y quería para tener una vida plena con derechos y libertades. La independencia de México del Virreinato de la Nueva España no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. En cambio, fue un proceso que tardó años en planearse, debatirse, organizarse y completarse. Y las causas y antecedentes que alimentaron la lucha armada son muchas, que van desde asuntos internos dentro del Virreinato español hasta asuntos externos, histórica y políticamente importantes. Para empezar, muchas naciones europeas empezaron a adaptar ideas de la Ilustración, el cual fue uno de los movimientos políticos, filosóficos y sociales más importantes en Europa, así como del mundo. Surgió en el siglo XVIII y perduró hasta el siglo siguiente. La Ilustración promovió algunos de los antecedentes de los derechos humanos modernos, pues abogaba por la igualdad entre todos los hombres. Pero la que fue una de las ideas más importantes de este movimiento fue la de la razón. Esta idea afirmaba que utilizando la razón, el hombre dejaría de ser ignorante y de esa manera obtendría el conocimiento y sabiduría necesarias para seguir adelante y desarrollarse. Pese a ser un movimiento casi exclusivamente popular entre las clases sociales más altas en el continente europeo, la Ilustración dio a conocer ideas y propuestas que oponían al régimen social, político y religioso establecido en algunas naciones. Y con el establecimiento formal de estas ideas, esto significaría un sumo debilitamiento de algunos gobiernos y sistemas políticos que prácticamente controlaban todo a su alrededor, entre ellos la corona española, la cual también dependía directa y mutuamente de la Iglesia. Las ideas ilustres obviamente no fueron recibidas de buena manera por los miembros de la Iglesia, pues la gran mayoría de estas diferían en muchas cosas respecto a las creencias religiosas con las que contaban estos miembros, pues ponían en riesgo la hegemonía de este órgano que tenía social y políticamente en algunos territorios en Europa y en América. Y aunque en las colonias virreinales no fue tanto el caso, la Ilustración siguió siendo una influencia para algunas personas que deseaban libertades y derechos para el pueblo mexicano y novohispano. Este movimiento fue tan grande que también influenció levantamientos en otros países. Un claro ejemplo es la independencia de las 13 colonias o de los Estados Unidos de América, la cual dio inicio en 1775, y aunque esta se debió principalmente a otras causas como la elevación de impuestos por parte del gobierno inglés, varias ideas ilustres influyeron en la formación del nuevo país. De igual manera, este movimiento político llevado a cabo por los estadounidenses también sirvió como guía para los conspiradores independentistas de la Nueva España. Durante esta época, en Europa, se empezaba a desarrollar la Revolución Industrial, en la cual se inventaron, renovaron e introdujeron nuevos métodos, objetos, herramientas, máquinas y transportes que facilitaron enormemente el estilo de vida de muchas personas en ese continente. No obstante, este renacimiento económico y comercial no llegó fácilmente a la Nueva España, y por ende, la economía no se elevó como en el continente europeo. Otro antecedente de la lucha armada independentista fue la Revolución Francesa, en el año 1789, en contra del régimen político del rey Luis XVI en el país. Dicha guerra
terminó en su derrocamiento y posterior ejecución. Nuevamente, la Ilustración entró en este evento, más que todo después de la muerte del rey, pues dio paso a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el cual decreta que todos los hombres y ciudadanos son iguales y libres, y aunque no fue de una influencia tan grande en la Nueva España, la presencia de algunas de sus ideas estuvieron entre muchas personas. Años después de la consumación de la Revolución Francesa, el reconocido militar Napoleón Bonaparte tomó el mando de Francia, convirtiéndose en emperador de dicha nación, y durante su gobierno, este país y España al sur tuvieron muchas tensiones políticas y sociales, al punto que el ejército de Napoleón realizó una invasión a la nación española, con el fin de no solo obtener Portugal, sino conquistar toda la península ibérica. La invasión francesa obligó a los reyes españoles Carlos IV y Fernando VII a abdicar al trono, para que el hermano del emperador francés, José Bonaparte, asumiera la corona española, algo que causó indignación tanto en España como en sus colonias americanas. Teniendo a este problema, en 1808 se le pidió al virrey novohispano José de Iturrigaray que se encargara de ser el gobernante principal ahora que España estaba en crisis, a lo cual Gabriel del Yermo y sus aliados impidieron que esto sucediera, derrocando al virrey Iturrigaray y sus partidarios. Otro factor que causó la rebelión armada en nuestro país fueron las reformas borbónicas, pues algunas de estas cambiaban las técnicas y leyes económicas que regían al país español y a sus colonias. Por ejemplo, abogaban por una independencia económica para dar paso a un gobierno centralizado, decretaban ampliar los puertos comerciales y la creación de un comercio libre. Estas reformas dieron como resultado cosas catastróficas para muchas personas, entre las que se encuentran menos oportunidades para la población criolla en las colonias, aumento de impuestos, la disminución del poder del virrey y la salida de empresas extranjeras. Finalmente, llegamos a las causas principales que desataron la lucha por la independencia mexicana, y fueron las tremendas injusticias cometidas en contra de ciertos sectores de la población novohispana, pues muchos eran sometidos a largas jornadas de trabajo, vivían en extrema pobreza, y muchos de ellos, en especial los mestizos y criollos, no tenían las mismas oportunidades económicas, sociales, culturales y sobre todo políticas, pues los que tenían todo el poder en sus manos eran los españoles. Debido a todo lo mencionado anteriormente y principalmente debido a lo sucedido con el virrey Iturrigaray, algunas personas en la colonia empezaron a convocar a reuniones secretas con el propósito de organizar una rebelión en contra de las autoridades virreinales. Una de estas reuniones fue la Conjura de Valladolid, realizada en 1809, un año antes de la lucha armada, y fue encabezada por el fray Vicente de Santa María, Manuel Ruiz de Chávez, José María Michelena y José García Obeso. Y al año siguiente se realizó la reunión más conocida antes de la rebelión insurgente, la Conspiración de Querétaro, en la cual participaron las figuras independentistas más importantes, entre las que destacaron más fueron el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José Mariano Jiménez, Leona Vicario, entre otros. El propósito de esta conspiración era gobernar en nombre del virrey Fernando VII y rebelarse el 2 de diciembre de 1810, fecha que luego fue cambiada al 1 de octubre de ese mismo año, y establecer un nuevo gobierno con Allende como general y al cura Hidalgo y Aldama como los principales líderes de la insurrección. Los planes no salieron como se esperaban, pues eventualmente la conspiración fue descubierta por las autoridades virreinales y la corregidora fue arrestada a mediados de septiembre. Para evitar el fracaso en vano de la conspiración, no se tuvo otra opción que adelantar la fecha que se tenía en octubre
e iniciar la rebelión lo más pronto posible. Así, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo convocó a la población y a sus aliados en el pueblo de Dolores, donde realizó el famoso Grito de Dolores, iniciando de manera formal la independencia de México. Tras el inicio de la independencia nacional, se formó el ejército insurgente, el cual llevó a cabo diversas batallas y enfrentamientos en contra de las autoridades virreinales. Pero en realidad, los miembros de este ejército no estaban de acuerdo en muchas cosas en torno a la organización y conformación de sus tropas, estrategias militares y objetivos políticos. Estos fueron algunos de los obstáculos principales que se suscitaron durante la guerra. Las principales figuras políticas del movimiento fueron las más involucradas con conflictos sobre cómo llevar a cabo la guerra y sus respectivas maneras de pensar. Tal es el caso del cura Hidalgo e Ignacio Allende, que aunque suene raro, debido a que ellos eran unos de los líderes más importantes de la independencia, ambos contaban con sus propias opiniones respecto a muchas cosas. Por ejemplo, al estallar el movimiento armado, los insurgentes aceptaban a cualquier persona, independientemente de ser indio, criollo, español, pobre o incluso de ser criminal, a apoyar su causa contra el virreinato novohispano. Allende, por una parte, despreciaba la opinión del cura respecto a incluir personas cuyos antecedentes u orígenes no podrían ser gratos para la guerra, siendo esto algo que le quitaba poder y esperanza a los insurgentes, mientras que Hidalgo veía que recurrir a este tipo de personas era la única opción que tenían para hacer frente a los españoles. A lo largo de la lucha insurgente se produjeron múltiples saqueos a varios lugares alrededor del país, actos considerados muy controversiales para muchas personas dentro del movimiento independentista, mientras que otros los dejaban pasar, como Hidalgo, quien pensaba que saquear permitía que sus aliados continuaran en la guerra, pero por otra parte, Allende condenó totalmente estas actividades, pues según él eran un desvío sobre lo que realmente se buscaba. Tal fue el rechazo a esta situación que le daba mucho coraje que sucediera. Hidalgo observaba que el joven militar era una persona rígida y estricta, actitudes que demostró con sus aliados armados, algo que no fue del agrado del cura, mientras que Allende calificaba a su compañero como una persona encubridora o secreta. El ejército insurgente fue muy variado, y esto es algo en lo que el cura estaba de acuerdo. Especialmente confiaba en que teniendo a los indios a su lado, la lucha sería una de las salvaciones contra los españoles, mientras que Allende pensaba todo lo contrario, pues creía que ellos los dejarían derrotados y en la ruina. El 30 de octubre de 1810, a más de un mes del inicio de la independencia, sucedió la Batalla del Monte de las Cruces, la cual se llevó a cabo en la actual Marquesa, Estado de México, y en la que el ejército insurgente estuvo al mando de Allende e Hidalgo. Dicha batalla fue crucial, pues era un punto estratégico en la ruta de la ciudad capital hacia Toluca, y concluyó con una victoria para las tropas insurgentes. Dicho de otra manera, el paso hacia la Ciudad de México estaba prácticamente libre para el ejército independentista, y fácilmente hubieran derrocado a las autoridades capitalinas, y posteriormente hubieran tomado la capital del país, alterando el curso de la guerra, si no es que el curso de nuestro país. Pero esto no fue el caso, pues Hidalgo decidió no ir a la capital, por lo cual la lucha siguió, y por la falta de recursos, organización y preparación de los insurgentes, las consecuencias fueron graves para ellos, pues fueron derrotados por los españoles en la batalla de Aculco, el 7 de noviembre de 1810. Esto no fue nada agradable para el general Allende, y fue algo que lo separó más política y militarmente. La situación se complicó aún más cuando el cura tomó el título de Alteza Serenísima, y cuando Allende fue derrotado en la batalla de Guanajuato el 26 de noviembre de 1810. Después de esta batalla, Allende le pidió a Hidalgo que lo ayudara, cosa que no quiso hacer. Por lo tanto, el joven general
consideró eso como un acto de traición. El último acto que causó que Allende expulsara su odio contra él fue cuando se enteró que el cura había ordenado matar a 300 españoles sin ningún motivo, de tal manera que decidió envenenarlo para evitar que el movimiento cayera en peores manos, cosa que no logró hacer. El mandato del cura Hidalgo terminó tras su derrota en la batalla del Puente de Calderón el 17 de enero de 1811, pues Allende tomó el control de la lucha. Finalmente, el 21 de marzo de 1811, ambos fueron capturados en la Catita de Baján, Coahuila, y condenados a muerte. Allende fue fusilado el 26 de junio de 1811, mientras que a Hidalgo le tocó el 30 de julio. Luego fueron decapitados y sus cabezas fueron exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas. Tras la muerte de Hidalgo, José María Morelos y Pavón tomó el control de las fuerzas insurgentes y su pensamiento militar fue diferente al de Hidalgo, pues pensaba que todos los actos vandálicos, sangrientos e inhumanos cometidos durante el liderazgo del cura eran repugnantes, por lo cual decidió prohibirlos. Además, quería tener a su lado fuerzas militares bien preparadas para la guerra, pues durante los tiempos del cura era todo lo contrario. Además de Morelos, otra figura tomó el mando de los insurgentes y fue Ignacio López Rayón, quien también tuvo algunos puntos diferentes con el Siervo de la Nación. Un suceso olvidado de la independencia fue la redacción de los elementos constitucionales por parte de Rayón el 30 de abril de 1812, el cual es considerado como uno de los primeros documentos precursores constitucionales, pero fue opacado por los promulgados por Morelos, los cuales fueron los Sentimientos de la Nación, promulgado el 14 de septiembre de 1813, y la Constitución de Apatzingán, promulgado el 22 de octubre de 1814. Este último documento tomó bases del de Rayón. Entre las diferencias más importantes que tenían ambos líderes eran que Rayón apoyaba la causa de seguir reconociendo al rey Fernando VII como gobernante, pero Morelos quería que los países de la colonia fueran repúblicas, es decir, que fueran completamente independientes. Luego tenemos a Rayón como partidario de la idea de que los extranjeros tuvieran los mismos privilegios que los americanos independientes, a lo cual Morelos respondió diciendo que estos fueran excluidos, a menos que fueran capaces y que no representaran una amenaza para el pueblo. Morelos quería que los vocales, que son aquellas personas elegidas para una junta, fueran 4 para el país, que duraran 4 años en el poder y que les pagaran no más de 8,000 pesos. En cambio, Rayón deseaba que fueran 5 personas, que éstas duraran 5 años en el cargo, y que el hecho que estuvieran en ese puesto significaba que podían ser destituidos por cometer actos de traición. Por último, López Rayón apoyaba que las fechas de nacimiento de Hidalgo y Allende, que son el 8 de mayo de 1753 y el 21 de enero de 1769 respectivamente, fueran recordadas, al igual que el inicio de la lucha armada y el día de la aparición de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1531. El poder de López Rayón empezó a darse por terminado en 1817, después de que no reconociera la Junta de Jauja, pues él deseaba que ésta lo reconociera como el jefe supremo del ejército insurgente, por lo cual fue detenido por Nicolás Bravo, y en el mes de diciembre también fue arrestado por los españoles, quienes lo mandaron a prisión y lo sentenciaron a muerte. Sin embargo, su fusilamiento cambió de fecha y siguió como prisionero hasta su liberación en 1820. Luego, continuó con la lucha armada, ya en su fase final. Por otro lado, Morelos fue aprehendido en Temalaca, Puebla, el 5 de noviembre de 1815, por el general español Manuel de la Concha. Luego fue condenado a muerte y se le quitó su puesto de sacerdote. El Siervo de la Nación tuvo su último aliento el 22 de diciembre de ese año, cuando fue fusilado por los españoles.
Aunque las figuras más importantes del movimiento insurgente tuvieron muchos percances entre sí y que estas situaciones manchaban sus nombres, así como sus aliados y al objetivo original de la lucha, no hay que olvidar que muchos de ellos también estaban de acuerdo en algunas cosas, como la abolición de la esclavitud, la abolición de los tributos de los indios, eliminar la desigualdad social y racial, y por supuesto la independencia del territorio novohispano. Una manera en la que debemos recordar y honrar el legado de los miembros del ejército insurgente es estudiando, analizando y desarrollando lo que deseaban para las futuras generaciones de este país, pero principalmente debemos recordarlos ejerciendo los derechos que tenemos como ciudadanos mexicanos, derechos que todos nosotros tenemos por el simple hecho de haber nacido en esta nación, los cuales estos líderes de la independencia lucharon tanto por conseguir. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de enero de 2021. Agradezco su atención y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.